Ok, entonces mi querido Marcelino, el tiempo es tuyo. Gracias. Amado Padre Universal, Dios de toda gloria, Jesús de Nazaret, Madre Creadora, ajustadora del pensamiento, Espíritu de la verdad y la belleza. En esta oportunidad nuevamente damos gracias a este grupo de tus hijos que nos reunimos por este medio para estudiar, aprender de tu revelación. Gracias por darnos la oportunidad de abrir en nuestros corazones el deseo, Señor, de conocer mejor tu plan y participar en él como tú quieres que lo hagamos. Por favor, Señor, tú eres nuestro invitado de honor, te pedimos que nos guíes y nos ilumines para adquirir conocimiento, sabiduría y algún día poderte servir. Te pedimos por todos aquellos necesitados, Señor, de tantas cosas alrededor de este planeta y de nuestro universo. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestras idiosincrasias, Señor, que no nos permite a veces entender las cosas como tú quisieras, como tú quieres. Pero algún día estaremos en disponibilidad para hacerte fieles servidores, Señor. Gracias, y guíanos en este momento. Y aquellos que no puedan estar, Señor, que lo puedan ver en la grabación pronto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, nuestro Padre Creador. Amén y amén. Amén. Mil gracias, Marcelino. Bueno, como la reunión hoy es tan larga, y definitivamente yo considero que es un privilegio llegar a tiempo, entonces Ketty nos hace 0 y 1, Mayrita el 2 y Miriam el 3. Carlos Humberto, bienvenido. ...161... Ahí. Ahora sí. Ya. Ya. Sí, ya. Documento 161. Las conversaciones ulteriores con Rodán. El domingo 25 de septiembre del año 29 después de Jesucristo, los apóstoles y los evangelistas se reunieron en Magadán. Esa tarde, después de una larga conferencia con sus asociados, Jesús sorprendió a todos anunciando que temprano, al día siguiente, él y los 12 apóstoles partirían para Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos. Ordenó que los evangelistas visitaran a los creyentes en Galilea y que el cuerpo de mujeres regresara por un tiempo a Betsaida. Cuando llegó la hora de partir para Jerusalén, Natanael y Tomás aún estaban en medio de sus diálogos con Rodán de Alejandría y solicitaron el permiso del maestro para quedarse en Magadán por unos días. Así pues, mientras Jesús y los 10 partieron rumbo a Jerusalén, Natanael y Tomás estaban ocupados en un intenso debate con Rodán. La semana anterior, durante la cual Rodán había expuesto su filosofía, Tomás y Natanael se habían turnado para presentar el Evangelio del Reino al filósofo griego. Rodán descubrió que había sido bien instruido en las enseñanzas de Jesús por uno de los anteriores apóstoles de Juan el Bautista, que había sido su maestro en Alejandría. 1. Ok, un momentico. Hay dos cositas aquí que quiero llamar su atención. La primera, ¿qué es la fiesta de los tabernáculos? ¿No es cuando el sacerdote judío entra
tabernáculo. ¿Entra a cuál tabernáculo? Que Dios, que mandaron a hacer, I don't know. No recuerdo a quién fue que lo mandaron a hacer. No, eso, a ver, eso, yo creo que me estás confundiendo con la fiesta de los musulmanes. No. Tabernáculo. Acuérdate que los sacerdotes entran todo el tiempo al tabernáculo, pero aquí está hablando de una fiesta de los tabernáculos, ojo, que todo el mundo iba, Jesús y los apóstoles iban a ir a la fiesta de los tabernáculos, ya que no tenía nada que ver con el templo, Sí. que conmemoraba. Para que miren ustedes cómo le pasamos por encima las cosas. Ya, bueno, a ver. Dice, es una festividad de origen bíblico que rememora las vicisitudes de Israel durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisoria o sucá, luego de la salida de la esclavitud de Egipto. A los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Elohim por 7 días. ¿Ok? Entonces miren ustedes que era la fiesta en la cual ellos conmemoraban la salida de Egipto, pues en una condición bastante complicada. Lo otro que quiero llamar su atención es, miren qué interesante, cómo Rodán reconoce que a pesar de que había sido instruido, ¿sí?, por un discípulo de Juan el Bautista, había sido bien instruido. Recordemos que cuando Juan muere, ¿sí?, Jesús los aglutina, pero los coge a todos, digamos, y empieza a capacitarlos, para que miren ustedes qué buen trabajo hacían también, porque Rodán termina enseñándole prácticamente a Tomás y a Natanael sobre algunos aspectos y a tener claridad, ¿ok? Total que miren qué interesante. Así espero que ustedes, cuando la gente pregunte que quién les enseñó, digan, no, es que a mí me enseñaron unos miembros del grupo X y me enseñaron bien. Ustedes sean como los discípulos de Juan el Bautista. Bienvenidos todos los demás. Ok, continúa. Carlotica, Osvaldo, el cumpleañero Samuel. Bien. 1. La personalidad de Dios. Había un asunto sobre el cual Rodán y los dos apóstoles no tenían la misma opinión, y ese era el de la personalidad de Dios. Rodán aceptó prontamente todo lo que se le explicó sobre los atributos de Dios, pero sostenía que el Padre en el cielo no puede ser una persona concebida como concibe el hombre la personalidad. Aunque los apóstoles tropezaban con dificultades al tratar de probar que Dios es una persona, Rodán encontraba aún más difícil probar que no es una persona. Rodán sostenía que el hecho de la personalidad consiste en el hecho coexistente de la comunicación plena y mutua entre seres del mismo nivel, seres que son capaces de comprenderse. Dijo Rodán, para ser una persona, Dios debe poseer símbolos de comunicación espiritual que le permitan ser completamente comprendidos por los que entren en contacto con Él. Pero puesto que Dios es infinito y eterno, el creador de todos los demás seres, se desprende que en cuanto a seres del mismo nivel, Dios está solo en el universo. No hay nadie que esté a su nivel. No hay nadie con quien Él se pueda comunicar de igual a igual. Dios puede bien ser la fuente de toda personalidad, pero como tal, Él trasciende la personalidad, así como el Creador está más allá de la criatura. Este punto de vista preocupó grandemente a Tomás y Natanael, y pidieron a Jesús que los ayudara, pero el maestro se negó a participar en las discusiones. Pero sí le dijo a Tomás, poco importa qué idea del Padre podáis tener, siempre y cuando conozcáis espiritualmente el ideal de su naturaleza infinita y eterna. Tomás sostenía que Dios se comunica con el hombre y por consiguiente el Padre es una persona, aún dentro de la definición de Rodán. Esto fue rechazado por el griego sobre la base de que Dios no se revela personalmente, que Dios es todavía un misterio. Entonces Natanael apeló a su propia experiencia personal con Dios. Y eso lo aceptó Rodán afirmando que recientemente había tenido experiencias similares. Pero estas experiencias, sostenía él,
probaban solamente la realidad de Dios y no su personalidad. Para el jueves por la noche, Tomás se rindió. Pero el martes por la noche, Natanael había convencido a Rodán de que creyera en la personalidad del Padre y había conseguido cambiar la opinión del griego mediante los siguientes pasos de razonamiento. 1. El Padre en el paraíso goza igualdad de comunicación por lo menos con dos otros seres que son totalmente iguales a él mismo y completamente como él, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. En vista de la doctrina de la Trinidad, el griego tuvo que reconocer la posibilidad de la personalidad del Padre Universal. Fue la consideración posterior de estas discusiones la que llevó al concepto ampliado de la Trinidad en la mente de los 12 apóstoles. Por supuesto, era creencia general que Jesús era el Hijo Eterno. 2. Puesto que Jesús era igual al Padre, y puesto que este Hijo había logrado manifestar su personalidad a sus hijos en la tierra, este fenómeno constituía prueba del hecho y demostración de la posibilidad de la posesión de personalidad por parte de las tres deidades y solucionaba para siempre la cuestión sobre la habilidad de Dios para comunicarse con el hombre y la posibilidad del hombre de comunicarse con Dios. 3. Que Jesús estaba en términos de asociación mutua y comunicación perfecta con el hombre, que Jesús era el Hijo de Dios, que la relación del Hijo y el Padre presupone una igualdad de comunicación y una mutualidad de comprensión afín, que Jesús y el Padre eran uno, que Jesús mantenía al mismo tiempo una comunicación comprensiva tanto con Dios como con el hombre, y que puesto que tanto Dios como el hombre comprendían el significado de los símbolos de comunicación de Jesús, tanto Dios como el hombre poseían los atributos de la personalidad en cuanto se refería a los requisitos necesarios para intercomunicarse. Que la personalidad de Jesús demostraba la personalidad de Dios, mientras probaba conclusivamente la presencia de Dios en el hombre. Que dos cosas que están relacionadas con una tercera están relacionadas entre sí. 4. Que la personalidad representa el concepto más elevado que tiene el hombre de realidad humana y valores divinos. Que Dios también representa el concepto más elevado del hombre en la realidad divina y de los valores infinitos. Por consiguiente, que Dios debe ser una personalidad divina e infinita, una personalidad en la realidad, aunque infinita y eternamente trascendente del concepto del hombre y de la definición de la personalidad, pero sin embargo, siempre, universalmente, una personalidad. 5. Que Dios debe ser una personalidad, puesto que Él es el creador de toda personalidad y el destino de toda personalidad. Rodán había sido enormemente influido por la enseñanza de Jesús. Sé pues perfecto, así como es perfecto tu Padre en el cielo. Cuando Rodán escuchó estos argumentos, dijo: estoy convencido. Confesaré a Dios como persona, si vosotros me permitís cualificar mi confesión de esta creencia, otorgando al significado de personalidad un grupo de valores ampliados, tales como sobrehumano, trascendental, supremo, infinito, eterno, final y universal. Estoy ahora convencido de que mientras Dios debe ser infinitamente más que una personalidad, no puede ser nada menos. Estoy satisfecho de concluir esta discusión y aceptar que Jesús, como la revelación personal del Padre y la satisfacción de todos los factores no satisfechos en la lógica, la razón y la filosofía. Gracias. Gracias. Let's continue.
¿Ya se ve? Sí, señor. Okay. Numeral 2. La naturaleza de Jesús. Puesto que Natanael y Tomás habían aprobado tan plenamente los puntos de vista de Rodán sobre el Evangelio del Reino, tan solo quedaba un punto más por considerar: la enseñanza que trata de la naturaleza divina de Jesús, una doctrina que acababa de ser anunciada públicamente. Natanael y Tomás conjuntamente presentaron sus puntos de vista sobre la naturaleza divina del Maestro, y la siguiente narrativa es una presentación condensada, reorganizada y mantenida de nuevo de sus enseñanzas. Primero, Jesús ha admitido su divinidad y nosotros le creemos. Muchas cosas notables han sucedido en relación con su ministerio, que podemos comprender solo si creemos que Él es el Hijo de Dios, así como también el Hijo del Hombre. 2. Su vida con nosotros ejemplifica el ideal de la amistad humana. Solo un ser divino podría ser un amigo humano de esta índole. Es la persona más verdaderamente generosa que hemos conocido jamás. Es amigo, aún de los pecadores. Se atreve a amar a sus enemigos. Es muy leal con nosotros, aunque no vacila en reprocharnos. Está claro para todos que nos ama verdaderamente. Cuanto más lo conozcáis, más lo amaréis. Os encantará su devoción constante. A lo largo de todos estos años, a pesar de nuestro fracaso para comprender su visión, ha sido un amigo fiel. Aunque no hace uso de la lisonja, nos trata a todos con igual dulzura. Es invariablemente tierno y compasivo. Ha compartido su vida y todo lo demás con nosotros. Nosotros somos una comunidad feliz. Compartimos todas las cosas. No creemos que un mero ser humano podría vivir una vida tan limpia de culpa bajo tales circunstancias difíciles. Pensamos que Jesús es divino porque nunca hace nada mal, no comete errores. Su sabiduría es extraordinaria, su piedad enorme. Vive día tras día en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. Nunca se arrepiente de malas acciones porque no transgrede ninguna de las leyes del Padre. Ora por nosotros y con nosotros, pero nunca nos pide que oremos por Él. Creemos que está constantemente libre de pecado. No creemos que un ser solo humano nunca haya profesado vivir una vida semejante. Afirma que vive una vida perfecta y nosotros vemos que así lo es. Nuestra piedad nace del arrepentimiento, pero su piedad nace de la rectitud. Aún profesa perdonar pecados y cura enfermedades. Nadie quien tan solo es un hombre mortal, pero está en su sano, Nadie quien tan solo es un hombre mortal, pero está en su sano juicio, profesaría perdonar pecados. Esa es una prerrogativa divina. Y nos ha aparecido así de perfecto en su rectitud desde los tiempos de nuestros primeros contactos con Él. Nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de la verdad, pero nuestro Maestro exhibe madurez de rectitud desde el principio. Todos los hombres, buenos y malos, reconocen estos elementos de bondad en Jesús. Sin embargo, su piedad no es jamás sobrecogedora ni ostentosa. Es a la vez humilde y audaz. Parece aprobar nuestra creencia en su divinidad. Es lo que profesa ser. O de lo contrario, es el hipócrita y fraude más grande que el mundo haya conocido jamás. Nosotros estamos persuadidos de que Él es exactamente lo que dice ser. Cuarto, la singularidad de su carácter y la perfección de su control emocional nos convence de que es una combinación de humanidad y divinidad. Responde infaliblemente al espectáculo de la necesidad humana. El sufrimiento no deja nunca de conmoverlo. Su compasión se despierta del mismo modo por el sufrimiento físico, la angustia mental o la pesadumbre espiritual. Reconoce rápidamente y con generosidad la presencia de la fe o cualquier otra gracia de sus semejantes. Es tan justo y recto y al mismo tiempo tan misericordioso y considerado.
Se apena por la obstinación espiritual de la gente y se regocija cuando ellos consienten en luz la luz de la verdad. Quinto, parece conocer los pensamientos de la mente de los hombres y comprender los anhelos de su corazón. Es siempre comprensivo con nuestros espíritus atribulados. Parece poseer todas nuestras emociones humanas, pero magníficamente glorificadas. Ama poderosamente la bondad e igualmente odia el pecado. Posee una conciencia sobrehumana de la presencia de la deidad. Ora como un hombre, pero actúa como un Dios. Parece conocer las cosas de antemano. Aún ahora se atreve a hablar de su muerte, una referencia mística a su futura glorificación. Aunque es tierno, también es valiente y valeroso. Nunca vacila en el cumplimiento de su deber. Constantemente nos impresiona el fenómeno de su conocimiento sobrehumano. Casi no pasa un día en que no trascienda alguna cosa que revela que el maestro sabe lo que está ocurriendo lejos de su inmediata presencia. También parece saber de los pensamientos de sus asociados. Indudablemente comulga con las personalidades celestiales. Indudablemente vive en un plano espiritual muy por encima del resto de nosotros. Todo parece estar abierto a su comprensión singular. Nos hace preguntas para estimularnos, no para obtener información. Séptimo, recientemente el maestro no ha vacilado en afirmar su sobrehumanidad. Desde el día de nuestra ordenación como apóstoles hasta los tiempos recientes, no ha negado nunca que proviene del Padre en el cielo. Habla con la autoridad de un maestro divino. El maestro no vacila en refutar las enseñanzas religiosas de hoy y en declarar el nuevo evangelio con autoridad positiva. Es positivo, firme y confirmativo. Aún Juan el Bautista, cuando escuchó a Jesús hablar, declaró que era el Hijo de Dios. Parece ser muy suficiente dentro de sí mismo. No anhela el apoyo de las multitudes. Es indiferente a la opinión de los hombres. Es valiente, sin embargo, tan libre de orgullo. Octavo, habla constantemente de Dios como un asociado siempre presente en todo lo que hace. No hace sino el bien, porque Dios parece estar en él. Hace las declaraciones más sorprendentes sobre sí mismo y su misión en la tierra. Afirmaciones que serían absurdas si no fuese divino. Cierta vez declaró, antes de que fuera Abraham, yo soy. Definitivamente ha afirmado su divinidad. Profesa estar en asociación con Dios. Prácticamente agota las posibilidades del lenguaje en la reiteración de su declaración de una asociación íntima con él, con el Padre Celestial. Aún se atreve a afirmar que él y su Padre son uno. Dice que lo que haya visto a él, ha visto al Padre. Dice y hace todas estas cosas extraordinarias con tal naturalidad infantil. Se refiere a su asociación con el Padre de la misma manera en que se refiere a su asociación con nosotros. Parece estar tan seguro de Dios que habla de estas relaciones en una forma permanentemente natural. Noveno, en su vida de oración parece comunicarse directamente con su Padre. Hemos oído pocas de sus oraciones, pero estas pocas parecen indicar que habla con Dios, en realidad, como si estuvieran cara a cara. Parece conocer el futuro tan bien como el pasado. Simplemente no podría ser y hacer todas estas cosas extraordinarias a menos que fuera algo más que humano. Sabemos que es humano, estamos seguros de eso, pero estamos casi igualmente seguros de que es también divino. Creemos que es divino. Estamos convencidos de que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Al concluir Natanael y Tomás sus diálogos con Rodán, se fueron deprisa en dirección a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles, llegando el viernes de esa semana. Esta había sido una gran experiencia en la vida de estos tres creyentes, y los demás apóstoles mucho aprendieron del relato de Natanael y Tomás sobre estas experiencias. Rodán regresó a Alejandría, donde enseñó largamente su filosofía en la escuela de Meganta. Con el tiempo llegó a ser un personaje poderoso en los asuntos del reino del cielo.
fue un creyente fiel hasta el fin de sus días en la tierra, habiendo entregado su vida con otros en Grecia, cuando las persecuciones estaban en su apogeo. Les voy a hacer una pregunta. Gracias, Mayrita. Puedes dejar de compartir. ¿Ustedes por qué creen que Rodán no trascendió, que no aparece en ningún documento bíblico? No todos al tiempo. Pues en mi opinión creo que fue porque se fue para esta escuela a continuar con su trabajo. Entonces creo que sea eso, pero no estoy seguro. Seguramente porque era griego, podría ser. Porque era griego y no lo consideraban. Acuérdate que él no era judío ni era cristiano. Era griego, era un filósofo, era un hombre de letras, como se diría, era un intelectual, ¿sí? Y era un estudioso. La verdad que compartió. Es que fíjate cómo a la gente la van encasillando y por eso los evangelistas no lo tuvieron en cuenta. Las personas que escribían no se molestaron en hablar acerca de él y se ve que fue un hombre grandioso en su trabajo porque tenía una claridad sobre las enseñanzas de Jesús maravillosa, inclusive más fuerte que los mismos apóstoles, ¿sí? Entonces es una cosa interesante para analizar. Ok, continúa, Miriam. ¿Se ve? Ya. Bueno. Tercero, las mentes humana y divina de Jesús. La conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús hasta la ocasión de su bautismo. Después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina, de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído el poder de limitar en forma variada la conciencia humana de su divinidad. Nos parece que desde el bautismo hasta la crucifixión era enteramente potestativo para Jesús depender solo de su mente humana o utilizar el conocimiento tanto de la mente humana como de la divina. Por momentos parecía usar solamente la información que albergaba su intelecto humano. En otras ocasiones parecía actuar con tal plenitud de conocimiento y sabiduría que tan solo la utilización del contenido sobrehumano de su conciencia divina podía originarlo. Esa notica Podemos... acá. No me sale. Doble clic y te sale. ¿Eh? Doble clic. Ahí está. Potestativo quiere decir que está en la potestad o facultad de uno y que depende de su voluntad. Ok. Es el significado de potestativo. Ok, gracias, Miriam. Sigue, por favor. Podemos comprender su actuación singular solo si aceptamos la teoría de que podía, según su voluntad, autolimitar la conciencia inherente en su divinidad. Tenemos pleno conocimiento de que él frecuentemente ocultaba de sus asociados su preconocimiento de los acontecimientos y que tenía conciencia de la naturaleza de los pensamientos y planeamientos de ellos. Comprendemos que no deseaba que sus seguidores supieran demasiado que era capaz de discernir sus pensamientos y de penetrar sus planes. No deseaba trascender demasiado el concepto del humano, tal como se cobijaba en la mente de sus apóstoles y discípulos. Nos resulta imposible diferenciar entre su práctica de autolimitación de la conciencia divina y la técnica que aplicaba para ocultar su preconocimiento y discernimiento del pensamiento de sus asociados humanos. Estamos convencidos de que usó ambas técnicas, pero no siempre podemos, en cada caso en particular, especificar qué método pudo haber empleado. Frecuentemente lo observamos actuar únicamente con el contenido humano de la conciencia. Luego lo contemplábamos en conferencia con los dirigentes de las huestes celestiales del universo y discernimos el funcionamiento indudable de su mente divina.
Aún más, en ocasiones casi innumerables, presenciamos el funcionamiento de su personalidad combinada de hombre y de Dios, tal como era activada por la unión aparentemente perfecta de la mente humana y la divina. Este es el límite de nuestros conocimientos sobre estos fenómenos. Realmente no conocemos la plena verdad sobre este misterio. Mil gracias, Miriam. Gracias. Es impresionante, yo no me canso de admirar. Los apóstoles fueron realmente hombres muy especiales, pero sobre todo tuvieron una percepción que muy poca gente tuvo, ¿sí? Y es que lo admiraron, fíjese cómo lo dice en el numeral 2, dice, como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, o sea, lo admiraban con sus condiciones como hombre, y miren la generosidad y lo lindo como lo describen, ¿sí? Y como Dios. Por eso es tan importante que nosotros, cuando tengamos oportunidad de referirnos al tema de la vida de Jesús, acudamos al cuadrito que nos hizo Paulita, ¿sí? De las diferentes etapas, y tengamos claridad sobre cuáles fueron las características de cada una de esas etapas. Si yo les preguntara a ustedes, a ver, para usted personalmente, en la etapa 1, ¿qué puede aprender o qué toma como relevancia de Jesús? Es algo que es muy importante que nos preguntemos nosotros. Porque cuando transmitamos esta información, nosotros debemos tener claridad sobre las diferentes etapas de su vida como hombre y sus actuaciones de su vida como Dios, ¿sí? Es muy importante porque recordemos que, si bien es cierto que las Escrituras no son la palabra de Dios, el libro de Urantia sí tiene en muchas partes la palabra de Dios, porque está enseñando Jesús personalmente y está enseñando como un ser divino. Entonces es muy interesante que tengamos eso claro. Listo, mi querida Flor, el tiempo es tuyo. Ahora qué rico, yo me siento a aprender. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aprender! No es cierto. ¿Cómo que no? Me dicen cuando se vea. Aparte me siento un privilegiado con esa maestra. No, qué va, chico. Me dice cuando se vea, ¿ya se ve? Sí, bueno. A ver si no me pierdo aquí. A ver si sigue. Ok. Bien. Lo que pensamos Jaime y yo fue que nos tocó ver una parte la vez pasada y otra parte esta vez. Pero que sería bueno dejar grabado todo el contenido completo de lo que fue Rodin, tanto el documento 160 como el 161. Entonces, Jaime pues, me puso la tarea de poder complacerlo, de poder tratar de recrear nuevamente lo mismo que ya vimos. Entonces, para que se quede grabado. Bien. Tenemos que el domingo 18 de septiembre por la mañana, Andrés anunció que no se programaba trabajo alguno. Algunas cosas las voy a leer textuales porque es como están en el libro y otras cosas se modifican un poquito, ¿ok? Bien, sabemos que esa semana Jesús disfrutó un periodo de descanso, pero Natanael y Tomás se quedaron ocupados en conversaciones con Rodin. Sabemos que Rodin había conocido todo respecto a las enseñanzas de Jesús a través de uno de los asociados de Abner en una misión en Alejandría. Y Rodin estaba en esos momentos totalmente sumergido en la tarea de armonizar lo que era su filosofía de la vida con las nuevas enseñanzas de Jesús. Bien. Había venido de Magadán con la esperanza de ver al maestro y hablar con él sobre estos temas, pero aunque el maestro rehusó la invitación de participar en las conversaciones con Rodin, lo recibió amablemente e inmediatamente mandó a Natanael y Tomás. Aquí surgen un par de preguntas. Una, ¿por qué habrá sido que Jesús no habló con él? Entre las muchas conjeturas que nos hacemos es, bueno, quizá Jesús sabía que los apóstoles podían aprender a través de alguien más. Muchas veces cuando alguien más te dice algo, a veces como que algo diferente hay que captas. Y bueno, a lo mejor quizá para que en un futuro, esa es conjetura mía, quizá trascendiera a partir de un humano. No sé, no sabemos y estamos todos haciendo las conjeturas. Inclusive yo he estado investigando sobre Rodin y no he encontrado absolutamente nada al respecto. Pero bueno, vemos, nos dice que venía de Alejandría. Aquí está el mapa, aquí les puse el mapita, que aquí está Alejandría, y aquí donde está la marca es Magadán, que lo tengo aquí en un mapita más chiquito, nada más para que tengamos una ligera referencia de los lugares, espacios geográficos.
Bueno, el maestro muy amablemente lo recibió y le dijo, bueno, pues nos vemos después. Bien, entonces el lunes por la mañana Rodin empezó una serie de 10 discursos que en fraseología moderna más o menos expresan los siguientes pensamientos. Nos dice, déjame quitar esto tantito, que la vida humana consiste en 3 grandes impulsos: ímpetus, deseos y atracciones. Se me ocurrió poder meter la definición de qué era cada uno de ellos, qué son esos estímulos de la vida humana. Esto está en el diccionario, no en el libro. Dice que los ímpetus son impulsos naturales que forman parte de nuestro carácter. La herencia de las tendencias animales, las necesidades del cuerpo y los apetitos físicos, los impulsos biológicos. Entre otros impulsos naturales se encuentran el impulso sexual, la reacción a los estímulos biológicos, el hambre, frío, miedo, instinto de autopreservación, autoperpetuación, o sea, reproducción, y el instinto gregario. Por otro lado están los deseos, o sea, los placeres. Aquí toca apetito sexual, satisfacción de la vanidad, poseer bienes materiales, tener hijos, apetito de alimentos, afectos y compañía. Y están las atracciones, que son alicientes. Este es interesante, lo encontré interesante. Son las ideas y creencias convencionales, los valores, los ideales, la belleza, la cultura, la sabiduría, el conocimiento y la espiritualidad. ¿Y por qué se me hizo interesante? Porque dice Rodin que un carácter fuerte, una personalidad imponente, se adquiere tan solo mediante la conversión del impulso natural de la vida en el arte social de vivir, transformando los deseos presentes e inmediatos en esos anhelos más elevados que son capaces de un logro duradero. Mientras que la atracción y el aliciente, aquí vamos con el aliciente nuevamente, común de la existencia, debemos transferirlo desde las ideas personales, convencionales y establecidas a los dominios más elevados de esas ideas no exploradas, de los ideales no descubiertos. Nos dice que cuanto más compleja se vuelva la civilización, más difícil será el arte de vivir, y que cuanto más rápidos son los cambios en los hábitos sociales, más complicada será la tarea del desarrollo del carácter. Él dice que cada 10 generaciones, y aquí puse la fecha, Rodin, estamos hablando de que lo dijo esto del 18 de septiembre del año 29. Dice, la humanidad debe aprender nuevamente el arte de vivir, si el progreso ha de continuar. Dice que si el hombre se torna tan ingenioso como para aumentar las complejidades de la sociedad, a paso más acelerado, habrá que aprender de nuevo el arte de vivir mucho más frecuentemente, tal vez en cada generación. Y aquí puse 2018 porque me gustaría que se nos preguntáramos, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy estamos en 2018. ¿Será que se han aumentado las complejidades de la sociedad a un paso acelerado? ¿Será que tenemos que aprender de nuevo el arte de vivir? ¿Será que cada vez es más rápido? Porque en esta inmediatez que estamos viviendo hoy, quizá tenemos que transformarnos nuevamente y volver a cambios. Pero también existe el lado del peligro, por esos mismos cambios que a lo mejor no asimilamos. Y nos dice Rodin, que además con esto se me hace que es súper actual Rodin. Fue actual en su momento, pero sigue siendo actual hoy en día. Dice, si la evolución del arte de vivir no se mantiene al ritmo de la técnica de la existencia, la humanidad volverá a caer rápidamente en el simple impulso del vivir, o sea, la búsqueda de la satisfacción de los deseos presentes. Así pues, la humanidad seguirá siendo inmadura. La sociedad no conseguirá crecer hasta la madurez plena. Yo creo que eso hay que ponerlo, hay que cuidarlo. ¿Y qué es la madurez? La madurez social. Es el equivalente al grado en que el hombre esté dispuesto a renunciar a la nueva gratificación de deseos pasajeros o inmediatos para abrigar aquellos anhelos superiores cuya obtención proporciona las satisfacciones más abundantes del avance progresivo y hacia objetivos permanentes. Nos dice, los animales responden notablemente al impulso de la vida, pero solo el hombre puede alcanzar el arte de vivir. Aunque la mayoría de la humanidad solo experimenta el impulso animal a vivir. Puse esta grafiquita porque aquí tenemos los 7 espíritus ayudantes de la mente y de algún modo es lo que diferencia al hombre de los animales. Sabemos que los animales reaccionan ante los 5 primeros ayudantes de la mente, que son intuición, entendimiento, valor, conocimiento, asesoramiento. Pero solo el hombre es capaz de entrar en adoración y sabiduría. Y nos dice que los animales solo conocen el impulso ciego e instintivo. El hombre es capaz de trascender este impulso a la función natural.
Entonces, vemos que aquí, en esta grafiquita, voy a quitar esto. Los animales están aquí con los 5 primeros ayudantes de la mente. Posteriormente, el hombre reacciona ante los otros 2 más, o sea, 7 ayudantes de la mente, espíritus ayudantes de la mente, que son circuitos en realidad, más los ajustadores del pensamiento. Ay, pero ¿por qué no me hace caso? Wow, ¿qué pasó? Ah, ya. El hombre puede elegir vivir en un alto plano de arte inteligente, aún en un plano de felicidad celestial y éxtasis espiritual. Mas, sin embargo, los animales no se preguntan el propósito de la vida. Por consiguiente, no se preguntan jamás, no se preocupan jamás, ni tampoco cometen suicidio. En este caso, quiero hacer referencia a un detalle muy interesante. En todo el libro de Urantia, en realidad se habla muy poco de la palabra suicidio. Sabemos cuando existe un suicidio de tipo espiritual, sabemos qué significa, pero entre los muchos estudiantes del libro de Urantia, muchas veces y muchas preguntas son con respecto al suicidio. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo trata el libro de Urantia? Creo que el único documento, o bueno, por lo menos el documento que mejor explica lo que o da una definición o una determinación de lo que es el suicidio, es justamente Rodin, y por eso lo tengo aquí. Rodin nos dice, entre los hombres, el suicidio atestigua que esos seres han emergido de la etapa puramente animal de la existencia y que sus esfuerzos de exploración han fracasado en el logro de niveles artísticos de la experiencia mortal. Se me hace extremadamente interesante esta definición de Rodin. Sin ser dramática, sin ser dolorosa, creo que raya en una realidad que marca lo que es en forma práctica lo que sucede. Ese es mi particular punto de vista. Bueno, los animales no conocen el significado de la vida. El hombre no solo posee la capacidad para reconocer los valores y la comprensión de los significados, sino que también tiene conciencia del significado de los significados. O sea, es autoconsciente de su discernimiento. Y aquí aumenta una frase que me encanta, que es muy simple, pero que dice más o menos lo similar. Dice, el animal sabe, el hombre sabe que sabe. Una definición simple que me encanta. Bien. Dice Rodin que cuando los hombres se atreven a abandonar una vida de anhelos naturales en favor de una vida de arte aventurera y lógica incierta, deben estar preparados a soportar los inevitables riesgos de heridas emocionales, o sea, conflictos, infelicidad e incertidumbres, por lo menos hasta el momento en que alcancen cierto grado de madurez intelectual y emocional. El desaliento, la preocupación y la indolencia, entre algunos de nosotros, son prueba positiva de la inmadurez moral. Nos dice que la sociedad humana se enfrenta a 2 problemas. ¿Cómo alcanzar la madurez del individuo y cómo alcanzar la madurez de raza? Sabemos que si la parte está bien, ayuda al todo, y que si el todo está bien, retribuye al bienestar de la parte. Que el ser humano maduro pronto empieza a ver a los demás seres mortales, a los demás mortales, con sentimientos de ternura y con emociones de tolerancia. Los hombres maduros tratan a los seres inmaduros con el amor y la compasión que un padre tiene hacia sus hijos. Dice que vivir con éxito no es ni más ni menos también que el arte del dominio de técnicas confiables para solucionar problemas comunes. Nos marca que el primer paso de la solución de todo problema consiste en ubicar la dificultad, aislar el problema y reconocer francamente su naturaleza. Yo a esto le aumenté una definición porque esto en administración lo veíamos como delimitar un problema, y a veces delimitar un problema nos ayuda en gran medida y aplica perfectamente bien lo que está diciendo Rodin. ¿Qué es la delimitación de un problema? Esta es definición del diccionario, claro. Es señalar los límites, y además sirve para practicarlo. Yo lo practico y sirve. Es señalar los límites, identificar todos aquellos aspectos que no son importantes y aislar todos aquellos que no interfieren en el mismo. Es la delimitación de un problema. En la delimitación de un problema se deben pensar cada uno de los recursos y procesos que intervienen. Y el objetivo de delimitar un problema es disminuir el grado de complejidad del proyecto para atender solo aquellos aspectos que son requeridos.
Entonces vemos que funciona perfectamente con lo que dice Rodin, ubicar la dificultad, aislar el problema y reconocer francamente la naturaleza y la gravedad. Posiblemente muchos de las situaciones que vemos como problemas, más bien sean simplemente situaciones a resolver. Bien, pero el gran error es que cuando los problemas de la vida despiertan nuestros temores profundos, nos negamos a reconocerlos. Del mismo modo, cuando el reconocimiento de nuestras dificultades comprende la reducción de nuestro largamente acariciado engreimiento, la admisión de la envidia o el abandono de los prejuicios profundamente arraigados, la persona común prefiere aferrarse a sus antiguas ilusiones de seguridad, o sea, quedarse en la comodidad de lo que ya tiene, ¿no? Y a los falsos sentimientos de inmunidad largamente acariciados. Dice Rodin que solamente una persona valiente está dispuesta a admitir honestamente y a enfrentar sin temor lo que descubre una mente sincera y lógica. Que la solución sabia y eficaz del problema exige que la mente esté libre de ideas preconcebidas, o sea, prejuicios, y que los problemas de la vida requieren coraje y sinceridad, y que solo las personas honestas y valientes son capaces de seguir valerosamente a través del perturbador y desconcertante laberinto donde los puede conseguir la lógica de una mente sin temor, y que se requiere la atracción de un gran ideal para impulsar al hombre en pos del objetivo, de un objetivo cargado de problemas. Yo aquí había puesto el mundo porque para mí, entre los muchos ideales que tengo, es el de arreglar mi mundito, que lo quiero con todo mi corazón y que creo que es un mundo maravilloso que nos dieron. Ay, pero hay todavía mucho que hacer. Pero hay obviamente otros ideales como nuestro padre, como llegar al padre, o sea, bastante más elevados. Bien. Dice que aunque estés efectivamente armado para encarar las situaciones difíciles de la vida, no puedes esperar tener mucho éxito a menos que estés equipado de esa sabiduría de mente y encanto de personalidad que te permite ganar el apoyo y la cooperación sincera de tus semejantes, que no puedes esperar una amplia medida de éxito ni el trabajo secular ni en el trabajo religioso, a menos que aprendas cómo persuadir a tus semejantes, cómo convencer a los hombres, y que simplemente debes de tener tacto y tolerancia. Nos dice que el mejor de todos los métodos para solucionar problemas, Rodin lo aprendió de Jesús, de nuestro maestro. Dice, me refiero a aquello que él practica tan constantemente y que te ha enseñado, el aislamiento para la meditación adoradora, que como lo hemos hablado aquí, de verdad, verdaderamente rinde frutos. Dice, en esta costumbre de Jesús de apartarse tan frecuentemente para comulgar con el Padre en el cielo, se ha de encontrar la técnica no solo para reunir la fuerza y la sabiduría necesarias en todos los conflictos ordinarios del vivir, sino también para apropiarse de la energía necesaria en la solución de los problemas más elevados de naturaleza moral y espiritual. Dice, me impresiona profundamente el hábito de Jesús de apartarse a solas para pasar temporadas en encuesta solitaria de los problemas del vivir. Buscar reservas de sabiduría y energía para así poder enfrentarse a las múltiples demandas del servicio social, acelerar y profundizar el supremo propósito de vivir, sometiendo verdaderamente la personalidad total a la conciencia de estar en contacto con la divinidad, luchar por alcanzar métodos nuevos y mejores de adaptarse a las situaciones en constante cambio de la vida, de la existencia viviente, efectuar reconstrucciones vitales y ajustes de las actitudes personales, que son tan esenciales para un mayor discernimiento de todo lo que es válido y real. Hacer todo esto con el único propósito de la gloria de Dios. Enviar como aliento a los cielos la oración favorita de vuestro Maestro. Que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Que esta práctica de adoración de vuestro Maestro trae ese reposo que renueva la mente, esa iluminación que inspira el alma, ese valor que permite enfrentarse valientemente a los propios problemas y esa autocomprensión que borra el temor debilitante. Y esa conciencia de la unión con la divinidad que da al hombre la seguridad necesaria de atreverse a ser como Dios. Dice que el reposo de la adoración
o comunión espiritual como lo practica el maestro, alivia la tensión, elimina los conflictos y aumenta poderosamente los recursos totales de la personalidad. Y dice, y toda esta filosofía más el Evangelio del Reino constituyen la nueva religión tal como yo la comprendo, dice Rodán. Bueno, esta lámina la puse aquí porque siempre procuro tener el tema de la adoración, que es por su propio motivo, y que la oración, bueno, ya requiere algún tipo de elemento de interés personal, pero no está dentro del documento de Rodán. Seguimos, nos dice que el prejuicio enceguece el alma y el reconocimiento de la verdad. Pero vamos a ver qué es el prejuicio. El prejuicio en el latín, es en el latín. En el latín es donde encontramos el origen etimológico del término prejuicio. En concreto, podemos establecer que procede de una palabra que puede traducirse como juicio previo. El prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. Juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o antes del tiempo oportuno. Un prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o se conoce mal. Un prejuicio es juicio u opinión generalmente negativa que se forma inmotivadamente de antemano y sin conocimiento necesario. Entonces, ahora sí veamos el prejuicio. Enceguece el alma en el reconocimiento de la verdad. El prejuicio puede ser eliminado solo a través de la devoción sincera del alma a la adoración de una causa capaz de abrazar e incluir a todos los semejantes. El prejuicio está vinculado inseparablemente con el egoísmo. El prejuicio tan solo se puede eliminar si se abandona el egoísmo y se lo reemplaza por la búsqueda de la satisfacción que produce el servicio de una causa que sea no solo más grande que el yo, sino aún más grande que toda la humanidad. La búsqueda de Dios al alcance de la divinidad. Definitivamente mayor que toda la humanidad, o sea, más que la búsqueda de Dios. Y dice que el indicio de la madurez de la personalidad consiste justamente, ¿no?, en la transformación del deseo humano de manera tal que busque constantemente la realización de sus valores que son más elevados que los más divinamente reales. Nos dice que en un mundo en continuo cambio, en medio de un orden social en evolución, es imposible mantener propósitos rígidos y establecidos de destino, y que la estabilidad de la personalidad tan solo puede ser experimentada por los que han descubierto y abrazado a Dios viviente como meta eterna de alcance infinito. De transferir de este modo el propio objetivo del tiempo a la eternidad, de la tierra al paraíso, de lo humano a lo divino, requiere que el hombre se regenere, se convierta, nazca nuevamente, que se vuelva el hijo recreado del Espíritu Divino, que gane el ingreso en la hermandad del reino del cielo. No es fácil. Dice que todas las filosofías y religiones que no llegan a estos ideales son inmaduras. Dice Rodán, la filosofía que yo enseño, vinculada con el evangelio que vosotros predicáis, representa la nueva religión de la madurez, el ideal de todas las generaciones futuras. Y esto es verdad porque nuestro ideal es final, infalible, eterno, universal, absoluto e infinito. Dice Rodán, mi filosofía me impulsó a buscar las realidades del verdadero alcance, el objetivo de la madurez. Pero mi impulso era impotente, mi búsqueda carecía de fuerza impulsadora, mi indagación sufría por faltarle la certidumbre de una dirección. Estas deficiencias han sido abundantemente corregidas por ese nuevo Evangelio de Jesús, con su enaltecimiento de vistas, con su elevación de ideales y con su certidumbre de objetivos. Sin dudas ni recelos, puedo ahora de todo corazón entrar en la aventura eterna. Y aquí tenemos que Rodán, bueno, Rodán ya era Rodán, obviamente con lo que planteamos de Rodán, era muy aplicable, muy práctico, muy interesante y además maravillosamente trascendente. Entonces tenemos que Rodán, más lo que es la enseñanza de nuestro Maestro, nuestro Jesús, empieza a dar como resultado
otro Rodán, un Rodán entero, un Rodán completo, un Rodán más grande, un Rodán que se aplica hasta hoy en día. O sea, esto fue hace cuánto tiempo, el 29. Hoy en día yo encuentro estas enseñanzas, este modo de pensamiento totalmente apto y aplicable a nuestro día a día, hoy aquí. Bueno, vamos a ver. Después habla del arte de vivir. Aquí nos dice que el hombre desarrolla la personalidad porque puede comunicarse de esta manera con sus semejantes, tanto en ideas como sobre ideales. Y nos dice que la habilidad de comunicar y compartir significados lleva a la cultura humana. Y ese conocimiento y sabiduría, cuando se transmite a las siguientes generaciones sucesivas, viene a traer actividades culturales de raza. Y se transmite en arte, ciencia, religión y filosofía para las futuras generaciones más modernas. Nos dice Rodán y afirma que la familia es esencial para lograr una sociedad madura. Lo hemos hablado muchas veces aquí, Jaime nos lo dice cada ratito y siempre hace énfasis en eso. Bueno, Rodán lo dice también y lo explica además de una manera sensacional. Nos dice que la comunicación simbólica entre los seres humanos predetermina la aparición de grupos sociales, que el grupo social más eficaz de todos es la familia, y más concretamente los dos padres, que el afecto personal es el lazo espiritual que mantiene unidas estas asociaciones materiales. Continúa diciendo que una relación tan eficaz también es posible entre dos personas del mismo sexo, tal como se ha ilustrado tan abundantemente en las devociones de verdaderas amistades. Todos tenemos amistades del mismo sexo que vemos que pueden resultar maravillosas también. Nos dice que estas asociaciones de amistad y afecto mutuo son socializantes y ennoblecedoras. ¿Por qué? Porque fomentan los siguientes factores esenciales de los niveles más elevados en el arte de vivir. Tenemos que, 1, la autoexpresión y autocomprensión mutuas. 2, la unión de las almas, la movilización de la sabiduría. 3, el entusiasmo por vivir. 4, el aumento de la defensa contra todo mal. Vamos a ver cada una de ellas ligeramente por separado. 1, la autoexpresión y la autocomprensión mutuas. Nos narra que muchos nobles impulsos humanos perecen porque no hay nadie que escuche su expresión. Y aquí nos dicen, los reveladores, lo dice Jesús, lo dicen muchas veces en diferentes partes del libro, que no es bueno para el hombre estar solo. Esto lo repiten muchas veces. La apreciación y la aprobación son esenciales para el desarrollo del carácter humano. Y aquí vamos a ver esto. Esto me encantó. Y esto les pido que pongamos mucha atención y que además tratemos de compartirlo, porque yo creo que aquí radica mucho de que en el futuro nuestro mundo sea mejor, mucho de que nuestra revelación pueda trascender. Tenemos que ver cómo hacemos para que esto logre tener eco hoy en día en muchos seres humanos y empecemos a cambiar las reglas a partir de aquí. Dice que el carácter es algo más que la mente y el sentimiento moral. Y lo que viene, que me encanta, dice, sin el amor genuino del hogar, ningún niño puede lograr el desarrollo pleno de un carácter normal. Si lográramos que el amor genuino de un hogar pudiera darle atención a todos los niños o a la mayor cantidad de niños, bueno, a los niños, que lográramos que los padres y las familias logren poner atención en estos nuevos seres que son los futuros seres que van a reglamentar el mundo, regir el mundo. Si lográramos desde ahorita que esos niños puedan tener un hogar, yo creo que podemos crear grandes cambios. Entonces, bueno, pues por ahí está el truco. Bien. Nos dice que de todas las relaciones calculadas para desarrollar el carácter, la más eficaz e ideal es la amistad afectuosa y comprensiva del hombre y la mujer en el abrazo mutuo del matrimonio inteligente.
Dice que el matrimonio, con sus múltiples relaciones, es el mejor medio para traer a la superficie esos preciosos impulsos y esos motivos más elevados que son indispensables para el desarrollo de un carácter fuerte. Y nos dice también, dice, no vacilo, estas son palabras que las habla en primera persona también, dice, no vacilo en glorificar así la vida familiar, porque vuestro maestro eligió sabiamente la relación padre-hijo como la piedra angular misma de su nuevo evangelio del reino. Y tan incomparable comunidad de relación, el hombre y la mujer en el abrazo afectuoso que expresa los más altos ideales del tiempo, es una experiencia tan valiosa y satisfactoria que para obtenerla vale la pena cualquier precio, cualquier sacrificio. Sí, definitivamente no es fácil, pero bueno. Vamos al número 2. Esta es la unión de las almas, la movilización de la sabiduría. Dice que es posible a través de la asociación de personalidades unificar estos conceptos de la existencia temporal y de las perspectivas eternas. Dice que los hombres enriquecen su alma aunando las respectivas posesiones espirituales. El temor, la envidia, el engreimiento pueden ser prevenidos únicamente mediante contacto íntimo con otras mentes. Número 3 nos habla de entusiasmo por el vivir. Nos dice que la asociación con los semejantes es esencial para mantener el entusiasmo de la vida, por la vida. Que la presencia de un amigo aumenta toda belleza y exalta toda bondad. Aquí tenemos muchos amigos, hermanos, que yo creo que sí, cumplimos con esta, al menos todos ustedes cumplen mucho con esta función, no nos conocemos algunos, pero se cumple estas líneas. Mayrita, ¿verdad? Una de las, y luego tendría que mencionarlos a todos. Bueno, una de las glorias máximas de la amistad humana es ese poder y posibilidad de la estimulación mutua de la imaginación. Esto lo podemos ver también aquí. ¿Cuántas veces nosotros simplemente conversando podemos imaginar y crear realidades nuevas a partir de nuestra plática, de nuestra conversación, del intercambio de ideas entre nosotros? Eso es fascinante. Cumple con esto también. Y dice que un gran poder espiritual inherente en la conciencia de una devoción absoluta a una causa común, la lealtad mutua a una deidad cósmica. Y aquí es lindo, lealtad mutua de todos nosotros a una deidad cósmica. Bueno, pensen ustedes con tristeza. La 4, aumento de la defensa contra todo mal. Dice que hay una fuerza positiva en el conocimiento de que vives para el bienestar de otros y del mismo modo, ellos viven para tu bienestar y adelanto. Que vislumbrar el círculo de la eternidad puede inspirar al hombre a dar lo mejor de sí mismo y llevar lo mejor que hay en él a su máxima expresión. Y cuando el hombre de este modo llega a su mejor potencial, vive de la manera más generosa para el bien de los demás, de sus semejantes, en el tiempo y en la eternidad. Bueno, continuemos. Ahora dice, una asociación tan inspiradora y ennoblecedora encuentra sus posibilidades ideales en la relación humana del matrimonio. El matrimonio ideal debe estar fundamentado en algo más estable que las fluctuaciones del sentimiento y la transitoriedad de la mera atracción sexual, que debe basarse en una devoción personal, genuina y mutua. Así pues, si podéis fomentar estas pequeñas unidades tan confiables y eficaces de asociación humana, cuando éstas se reúnan en un todo, el mundo contemplará una estructura social grande y glorificada, la civilización de madurez mortal. Quise traer a colación este pedacito, este fragmento. No está en el documento de Rodin, pero hemos hablado de él y en esta clase lo hemos tratado muchas veces y quise incluirla, porque es lo que dicen los reveladores. Dicen que el matrimonio es la madre de todas las instituciones humanas, pues conduce directamente a la fundación y al mantenimiento del hogar, que es la base estructural de la sociedad. La familia está unida vitalmente al mecanismo de la preservación de sí mismo. Constituye la única esperanza de perpetuar la raza bajo las costumbres de la civilización, mientras que al mismo tiempo proporciona de manera muy eficaz ciertas formas altamente satisfactorias de placer personal. Y volviendo a Rodin, dice, una raza así podría empezar a realizar una parte del ideal de vuestro maestro, de paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres.
Bien, vamos a los alicientes de la madurez. El esfuerzo hacia la madurez necesita trabajo. Y el trabajo requiere energía. ¿De dónde vendrá el poder para realizar todo esto? El secreto de este problema se encuentra encubierto en la comunión espiritual, en la adoración, meditación y reposo combinados. La meditación pone en contacto la mente con el espíritu. El reposo determina la capacidad para la receptividad espiritual. Y nos dice que este intercambio de fuerza en vez de debilidad, valor en vez de temor y voluntad de Dios en vez de mente humana, constituye la adoración. Bueno, por lo menos así es como lo ve el filósofo. Nos dice que cuando estas experiencias se repiten frecuentemente, se cristalizan en hábitos vigorizantes y llenos de adoración. Y estos hábitos gradualmente se traducen en carácter espiritual. Y este carácter finalmente es reconocido por nuestros semejantes como una personalidad madura. Otro requisito para la obtención de la madurez es el ajuste cooperativo de los grupos sociales a un ambiente en constante cambio, que el individuo inmaduro despierta el antagonismo entre sus semejantes. El hombre maduro gana la cooperación sincera de sus asociados, multiplicando así muchas veces los frutos de los esfuerzos de su vida. Jesús, al tener una personalidad más madura, ganaría fácil y elegantemente una victoria mediante tacto y tolerancia. Nuevamente, tacto y tolerancia. Y nos dice que el hombre sabio, cuando trata de entrar por la puerta cerrada, no destruye la puerta, sino busca la llave para abrirla. Que este nuevo evangelio del reino presenta un nuevo y exaltado objetivo de destino, un supremo propósito de la vida. Esos conceptos de propósito eterno y divino de la existencia son en sí mismos estímulos trascendentales que sacan a relucir la reacción de lo mejor que existe en la naturaleza superior del hombre, y que en la cima del pensamiento intelectual se encuentra el reposo para la mente, la fuerza para el alma y la comunión con el espíritu. Nos dice, en el equilibrio de la madurez, que es lo que sigue, que aunque el espíritu sea nuestra meta, bueno, la carne es nuestro hecho, es un hecho, perdón. Y que debemos trabajar con inteligencia para conseguirlo. Que tenemos dos problemas básicos. Bueno, tenemos varios, pero dice, dos problemas principales en la vida son, uno, ganarse la vida temporal, y otro, el segundo, obtener la supervivencia eterna. Dice que aún el problema de ganarse la vida necesita de una religión para su solución ideal, que estos dos problemas son altamente personales y que la verdadera religión, de hecho, no funciona separada del individuo. La verdadera religión no funciona separada del individuo. Los factores esenciales de la vida temporal son la buena salud, ya lo vimos, el pensamiento claro y limpio, la habilidad, la pericia, la riqueza, las posesiones de la vida, la habilidad para soportar la derrota, la cultura, la educación y la sabiduría. Y aún los problemas físicos de la salud del cuerpo y su eficiencia se solucionan de la mejor manera cuando se los considera desde el punto de vista religioso de las enseñanzas de nuestro maestro, que dice que el cuerpo y la mente del hombre son la morada del don de los dioses, el espíritu de Dios que llega a ser el espíritu del hombre. Así pues, la mente del hombre se vuelve mediadora entre las cosas materiales y realidades espirituales, que se requiere inteligencia para garantizarse las cosas deseables de la vida, y que la riqueza y las recompensas fluyen por ciertos canales bien organizados, que los que tienen acceso a esos canales pueden ser compensados, que la pobreza siempre será de aquellos que buscan la riqueza en canales aislados e individuales, y que el planeamiento sabio, por lo tanto, se torna elemento esencial, y que el éxito requiere no solamente devoción del propio trabajo, sino también funcionar como parte de esos canales que hablábamos hace rato, y que si no eres sabio, puedes entregar tu vida
y a toda la generación sin obtener recompensa material, que podrás nadar el lujo, pero no habrás dejado hecho nada valioso para tus semejantes. Es que eres real para quien no sepa hacer expertamente bien algo, por lo menos una cosa, esto lo habló Jaime el otro día, que la pericia es una de las fuentes reales de satisfacción de la vida, y la habilidad implica el don de la prudencia, de tener una visión futurista, que no te dejes engañar por las recompensas tentadas de empresas deshonestas, y que estés dispuesto a trabajar en recompensas futuras inherentes a conducta honesta, solamente. El hombre sabio es capaz de distinguir entre medios y fines, y que eres bueno, tanto productor como consumidor. Que la religión del ideal dice que él ha considerado la religión como una experiencia del hombre que reacciona a algo que parece digno de homenaje y devoción de toda la humanidad. Y en este sentido, la religión simboliza nuestra suprema devoción a lo que representa nuestro concepto más elevado, los ideales, de nuestra realidad y el alcance más amplio de nuestra mente hacia las posibilidades eternas del logro espiritual. Nosotros consideramos el objeto, aquí habla en primera persona pero en plural, asumo que se refiere tanto a él como a los apóstoles. Consideramos el objeto de nuestra lealtad religiosa digno de reverencia por parte de todos los hombres. Dice que la religión no puede nunca ser un asunto de mera creencia intelectual o razonamiento filosófico. La religión es siempre y para siempre una forma de reaccionar a las situaciones de la vida y que es una especie de conducta. Esto es vivir la revelación. Cuando dice, para siempre una forma de reaccionar a las situaciones de la vida es vivir la revelación. Es una especie de conducta, es vivir la revelación. Que la religión engloba pensar, sentir y actuar. Y con reverencia hacia una realidad que consideramos digna de adoración espiritual universal. Dice que si tu religión es una experiencia espiritual, tu objetivo de adoración debe ser la realidad espiritual universal y el ideal de todos los conceptos espiritualizados. Que todas las religiones que se basan en el temor, la emoción, la tradición, la filosofía, dice que las denomina religiones intelectuales, mientras que las que se basan en la verdadera experiencia espiritual, Rodin las denominaría religiones verdaderas. Y entonces, ¿qué pasa? La religión verdadera busca convertir al individuo, transformar al mundo, busca ideales no descubiertos, realidades no exploradas, valores sobrehumanos de sabiduría divina, verdadero alcance espiritual. Si la verdadera religión es todo esto, todas las demás creencias no son dignas de ese nombre. No podéis tener una religión espiritual genuina sin el ideal supremo y excelso de un Dios eterno, o sea, sin Dios no hay religión, en pocas palabras. Una religión sin este Dios es una invención del hombre, una institución humana de creencias intelectuales sin vida y ceremonias emocionales sin sentido. Por favor, cuando gusten aportar algo, si se cansan me dicen y con todo gusto hacemos una pausa. La palabra Dios, la idea de Dios en contraposición con la idea de Dios puede volverse parte de cualquier religión, aunque sea una religión altamente pueril o falsa. Y esta idea de Dios puede llegar a ser cualquier cosa que los que la albergan tal vez elijan hacerla. Las religiones más bajas forjan sus ideas de Dios para hacerlas coincidir con el estado natural del corazón humano. O sea, imagínense, las bajas forjan sus ideas de Dios para hacerlas coincidir con el corazón humano. Pero las religiones altas exigen que el corazón humano cambie para satisfacer las demandas de los ideales de la verdadera religión. Dice que la religión de Jesús trasciende todos nuestros conceptos anteriores de la idea de la adoración. Describe al Padre como el ideal de la realidad infinita. Declara positivamente que esta fuente divina de valores y centro eterno del universo es verdadera y es personalmente obtenible por cada criatura mortal que elige entrar al reino del cielo en la tierra, reconociendo así la aceptación de la filiación a Dios y de la hermandad con el hombre. Dice Rodin, el maestro dice que él vino del Padre y que nos mostrará el camino. Estoy plenamente persuadido de que profesa la verdad. Por fin, estoy convencido de que no existen ideales alcanzables de realidad ni valores de perfección fuera del Padre eterno y universal. Bueno,
Queda claro por qué los reveladores dijeron que Rodán de Alejandría fue uno de los filósofos más grandes de su raza. Y es una verdadera pena que no podemos encontrar nada de él, o quizá a lo mejor sea mejor, porque quizá ahora a través de la revelación podemos entender este modo de pensamiento de este gran señor, de este gran filósofo. Dice que su filosofía describe el progreso a través del desarrollo humano, experiencial y espiritual. El esfuerzo por alcanzar la madurez, la vida familiar, aprender a solucionar problemas, desarrollar el alma, viviendo las enseñanzas de Jesús y haciendo la voluntad de Dios. Es parte esencial del camino ascendente del ser humano. ¿Gustan que hagamos una pausa? Si gustan. ¿Ahí están todavía o ya se fueron? Ahí siguen. Todavía Están calladitos, calladitos. Ahí estamos. Más que estás tan interesante que no los dejas abrir la boca. Aquí estamos absortos escuchando. Presente, porque esto está demasiado bueno. Muchísimo, mucho. Y aquí, bueno, ¿seguimos o gustan hacer una pausa? ¿Seguimos? Adelante, Ok. adelante. Este es el documento 161. Ya lo leímos, ya lo leyeron hoy. Le pregunté a Jaime si verdaderamente estaba seguro de que lo íbamos a hacer nuevamente. Y es extractado lo más rápido. En realidad es muy cortito. Y bueno, nos dice, habla de la personalidad de Dios. Y esto fue genial porque traten de imaginarse lo que pasaron Rodán con Natanael y Tomás. Fue genial. Dice, había un asunto sobre el cual Rodán, los dos apóstoles no tenían la misma opinión y esa era la personalidad de Dios. Rodán aceptó prontamente todo lo que se le explicó sobre los atributos de Dios, pero sostenía que el Padre en el cielo no puede ser una persona concebida como concibe el hombre la personalidad. Y aquí vamos a ver varias veces que hemos tenido, antes de la revelación, nosotros hemos tenido un concepto de personalidad que no necesariamente casa con el concepto de personalidad que hemos estado aprendiendo a través de la revelación. Bueno, dice, aunque los apóstoles tropezaban con dificultades para tratar de probar que Dios es una persona, Rodán encontraba cada vez más difícil probar que no es una persona. Rodán sostenía que el hecho de la personalidad, déjame quitar esto porque aquí. Ok, que el hecho de la personalidad consiste en el hecho coexistente de la comunicación plena y mutua entre seres del mismo nivel, seres que son capaces de comprenderse. Dijo Rodán, para ser una persona, Dios debe poseer símbolos de comunicación espiritual que le permitan ser plenamente comprendido por los que entren en contacto con Él. Pero, puesto que Dios es infinito y eterno, el creador de todos los demás seres, se desprende que, en cuanto a seres del mismo nivel, Dios está solo en el universo. No hay nadie que esté a su nivel. No hay nadie con quien Él pueda comunicar de igual a igual, se pueda comunicar de igual a igual. Dios puede bien ser la fuente de toda personalidad, pero como tal, Él trasciende la personalidad, así como el Creador está más allá de la criatura. Este punto de vista preocupó grandemente a Tomás y a Natanael y pidieron a Jesús que los ayudara, pero el maestro se negó a participar en sus discusiones y le dijo a Tomás, poco importa qué idea del Padre podáis tener, siempre y cuando conozcáis espiritualmente el ideal de su naturaleza infinita y eterna. Bueno, entonces Tomás sostenía que Dios se comunica con el hombre y por consiguiente que el hombre es una persona. Aquí está el texto, el mismo texto, pero aquí puse la referencia de otro modo. Bueno, dice, aún dentro de la definición de Rodán. Esto fue rechazado por el griego, por Rodán, sobre la base de que Dios no se revela personalmente, que Dios es todavía un misterio. Entonces Natanael apeló a su propia experiencia personal con Dios. Y esto lo aceptó Rodán afirmando que recientemente él había tenido experiencias similares. Dice, pero estas experiencias probaban solamente la realidad de Dios, pero no su personalidad. Bueno, para el lunes por la noche, Tomás se rindió. Pero el martes por la noche, Natanael había convencido a Rodán de que creyera en la personalidad del Padre y había conseguido cambiar la opinión del griego mediante los siguientes pasos de razonamiento. Bien, primero,
le decía, el Padre del Paraíso goza de igualdad de comunicación, por lo menos, con dos otros seres que son totalmente iguales al mismo y completamente como Él. Estos son el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Ahora, en vista de la doctrina de la Trinidad, el griego, o sea, Rodin, tuvo que reconocer la posibilidad de la personalidad del Padre Universal. Aunque hay que tener en cuenta, como dicen aquí los reveladores, dice, por supuesto, era la creencia general que Jesús era el Hijo Eterno, ¿no? Es otro entendimiento de lo que era la Trinidad. Y luego viene esta muy interesante secuencia. Dice, puesto que Jesús era igual al Padre, y puesto que Jesús, o sea, que este Hijo había logrado manifestar su personalidad a sus hijos en la tierra, este fenómeno consistía en prueba del hecho y demostración de la posibilidad de la posesión de personalidad por parte de las tres deidades y solucionaba para siempre la cuestión sobre la habilidad de Dios para comunicarse con el hombre y la posibilidad del hombre para comunicarse con Dios. Bueno, entonces decían que Jesús, que estaba en términos de asociación mutua, de comunicación perfecta con el hombre. Que Jesús era el Hijo de Dios. Que la relación del Hijo y el Padre presupone una igualdad de comunicación, una mutua comprensión afín. Que Jesús y el Padre eran uno. Que Jesús mantenía al mismo tiempo una comunicación comprensiva, tanto como con Dios como con el hombre. Y que, puesto que tanto Dios como el hombre comprendían, o sea, tanto Dios como el hombre comprendían el significado de los símbolos de la comunión de Jesús, entonces, tanto Dios como el hombre poseían atributos de la personalidad en cuanto se refería a los requisitos necesarios para intercomunicarse. Que la personalidad de Jesús demostraba la personalidad de Dios, mientras que probaba conclusivamente la presencia de Dios en el hombre. Y que dos cosas que están relacionadas con una tercera, están relacionadas entre sí. Me encantó eso. Luego dice que la personalidad representa el concepto más elevado que tiene el hombre, es el punto 4 que agregaba Natanael, que la personalidad representa el concepto más elevado que tiene el hombre de la realidad divina y los valores divinos. Que Dios también presenta el concepto más elevado del hombre de la realidad divina y los valores infinitos. Por consiguiente, que Dios debe ser una personalidad divina e infinita, una personalidad en la realidad, aunque infinita, y eternamente trascendente del concepto del hombre y de la definición de la personalidad. Sin embargo, siempre y universalmente, una personalidad. El punto 5, que decía Natanael, dice que Dios debe ser una personalidad, puesto que Él es el creador de toda personalidad y el destino de toda personalidad. Rodin había sido enormemente influido por la enseñanza de Jesús, que decía, sed pues perfecto, así como es perfecto tu Padre en el cielo. Bueno, cuando Rodin escuchó estos argumentos, dijo, estoy convencido. Confesaré a Dios como persona si vosotros me permitís cualificar mi confesión de esta creencia otorgando al significado de personalidad un grupo de valores ampliados. Y esto se me hace muy interesante porque quizá a veces nuestro concepto limitado de lo que es la personalidad o humano de lo que es la personalidad, viendo lo que aquí Rodin explica como concepto o como grupo de valores ampliados para la personalidad, también lo podríamos emplear nosotros y así es una explicación más fácil o quizá más idónea de cuando queremos darle un significado o una explicación a lo que es la personalidad. Y entonces dice, de valores ampliados tales como sobrehumano, trascendental, supremo, infinito, eterno, final, universal. Quizá no todos, pero algunos de estos conceptos se aplican a la personalidad humana. Finalmente no acaba aquí, es trascendental. Bueno, dice Rodin, ahora estoy convencido de que mientras Dios debe ser infinitamente más que una personalidad, no puede ser nada menos.
Estoy satisfecho de concluir esta discusión y aceptar a Jesús como la revelación personal del Padre y la satisfacción de todos los factores no satisfechos en la lógica, en la razón y la filosofía. Vamos a seguir con el punto 2, la naturaleza divina de Jesús. Bueno, puesto que Natanael y Tomás habían aprobado tan plenamente los puntos de vista de Rodin, quedaba un punto por considerar, la enseñanza que trata sobre la naturaleza divina de Jesús. Y bueno, la siguiente narrativa es una presentación condensada, organizada y mantenida de nuevo en sus enseñanzas. Dice así, dice los apóstoles, Jesús ha admitido su divinidad y nosotros le creemos. Creemos que Jesús así como, es el Hijo de Dios, así como también el Hijo del Hombre. 2. Su vida con nosotros ejemplifica el ideal de la amistad humana. Solo un ser divino podría ser un amigo humano de esta índole. Y es un amigo aún de los pecadores. Se atreve a amar a sus enemigos. Es leal, nos ama verdaderamente, nos encanta su devoción constante. Ha sido amigo fiel. Nos trata a todos con igual dulzura. Es invariablemente tierno y compasivo. 3. Pensamos que Jesús es divino porque nunca hace nada mal, no comete errores. De acuerdo perfecto, siempre vive en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. No transgrede ninguna de las leyes del Padre. Nos pide, ora por nosotros, pero no nos pide nunca que oremos por Él. Está libre de pecado. Afirma que vive en vida perfecta y nosotros lo vemos que así es. Nuestra piedad nace del arrepentimiento, pero su piedad nace de la rectitud. Perdona pecados, esa es una prerrogativa divina. Exhibe madurez de rectitud desde el principio. Nosotros estamos persuadidos de que Él es exactamente lo que dice ser. 4. La singularidad de su carácter y la perfección de su control emocional nos convencen de que es una combinación de humanidad y divinidad. Él responde infaliblemente al espectáculo de la necesidad humana. El sufrimiento no deja nunca de conmoverlo. Su compasión despierta del mismo modo por el sufrimiento físico, la angustia mental o la pesadumbre espiritual. Reconoce la presencia de la fe o cualquier otra gracia de sus semejantes. Es tan justo y recto, tan misericordioso y considerado, y se apena por la obstinación espiritual de la gente y se regocija cuando ellos consienten ver la luz de la verdad. 5. Parece conocer los pensamientos de la mente de los hombres y comprender los anhelos del corazón. Siempre es comprensivo. Parece poseer todas nuestras emociones humanas, pero ligeramente diferentes, magníficamente glorificadas. Ama poderosamente la bondad e igualmente odia el pecado. Posee conciencia sobrehumana de la presencia de la deidad. Ora como el hombre, pero actúa como un Dios. Parece conocer todas las cosas de antemano. Aún ahora se atreve a hablar de su muerte, una referencia mística de su futura glorificación. Es tierno, pero es valiente y valeroso. 6. Constantemente nos impresiona el fenómeno de su conocimiento sobrehumano. Dice, parece saber los pensamientos de sus asociados. Indudablemente comulga con las personalidades celestiales. Vive en un plano espiritual, muy por encima del de nosotros. Todo parece estar abierto a su comprensión singular. Nos hace preguntas para estimularnos, no para obtener información. 7. Recientemente, el maestro no ha vacilado en afirmar su sobrehumanidad. Habla con autoridad de un maestro divino. El maestro no vacila en refutar las enseñanzas religiosas de hoy y declarar el nuevo evangelio con autoridad positiva. Es positivo, firme y confirmativo. Parece ser muy suficiente dentro de sí mismo. Es indiferente a la opinión de los hombres, es valiente y sin embargo tan libre de orgullo. 8. Habla constantemente de Dios como un asociado siempre presente en todo lo que no hace sino el bien, porque Dios parece estar con él. Hace declaraciones más sorprendentes sobre sí mismo, como la de que antes de que fuera Abraham, soy yo. Aún se atreve a afirmar que él y el Padre son uno. Dice
que el que lo haya visto a él, ha visto al Padre. Dice y hace cosas extraordinarias con una naturalidad infantil. Que se refiere a su asociación con el Padre de la misma manera que se refiere a la asociación con nosotros. Parece estar tan seguro de Dios que habla de estas relaciones en una forma perfectamente natural. En su vida de oración parece comunicarse directamente con su Padre, que habla con Dios, en realidad, como si estuvieran cara a cara. Parece conocer el futuro también como el pasado. Simplemente no podría ser y hacer cosas, todas estas cosas extraordinarias, a menos que fuera algo más que humano. Sabemos que es humano, estamos seguros de ello, pero estamos casi igualmente seguros de que es también divino. Creemos que es divino. Estamos convencidos que Él es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Bueno, Rodin regresó a Alejandría, donde enseñó largamente su filosofía en la escuela de Meganta. Quiero aclarar, puse otro mapita aquí, nuevamente con Alejandría. Estuve buscando referencias sobre esta escuela, primero sobre Meganta, pensando que podría ser un lugar, posteriormente sobre la filosofía en la escuela de Meganta. No logré llegar a nada, de hecho me mandaba a magenta, que es el color, pero como Meganta no, la única referencia que tuve fue de algo que ahorita por aquí, Didascalión, pero esto fue 180 y tantos años, vamos a decir los 200 años después, entonces no se refería a Rodin. No he podido encontrar nada, ninguna referencia que me lleve a Rodin. Con el tiempo llegó a ser un personaje poderoso en los asuntos del reino del cielo. Fue un creyente fiel hasta el fin de sus días en la tierra, habiendo entregado su vida con otros en Grecia, cuando las persecuciones estaban en su apogeo. Y el tercer punto, las mentes humana y divina de Jesús nos dicen que la conciencia de la divinidad es una divinidad. Por eso se ve en la imagen, una no tiene son diferentes, o sea, son iguales pero diferentes, tratando de crear una ligera diferencia en la misma persona, pero con algo diferente, uno es humano y otro divino. Dice que la conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús hasta la ocasión de su bautismo. Dice, después de haberse, esto ya hablan aquí los reveladores, después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina y de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído el poder de limitar, en forma variada, la conciencia humana de su divinidad. Nos parece que desde el bautismo hasta la crucifixión era eternamente potestativo para Jesús depender solo de su mente humana o utilizar el conocimiento tanto de la mente humana como de la divina. Por momentos, parecía usar solamente la información que albergaba su intelecto humano. En ocasiones parecía actuar con tal plenitud de conocimiento y sabiduría que tan solo la utilización de contenido sobrehumano de su conciencia divina podía originarlo. Podemos comprender su actuación singular si solo aceptamos la teoría de que podía, según la voluntad, autolimitar la conciencia inherente a su divinidad, en su divinidad. Tenemos, dicen los reveladores, pleno conocimiento de que él frecuentemente ocultaba de sus asociados su preconocimiento de los acontecimientos y que tenía conciencia de la naturaleza de los pensamientos y planeamientos de ellos. Comprendemos que no deseaba que sus seguidores supieran demasiado, que era capaz de discernir sus pensamientos y de penetrar sus planes. No deseaba trascender demasiado el concepto de lo humano, tal como se cobija en la mente de sus apóstoles y discípulos. Nos resulta imposible diferenciar, dicen los reveladores, entre su práctica de autolimitación de la conciencia divina y la técnica que aplicaba para ocultar su preconocimiento y el discernimiento de los pensamientos de sus asociados humanos. Estamos convencidos de que usó ambas técnicas, pero no siempre podemos, en cada caso en particular, especificar qué método pudo haber empleado. Frecuentemente lo observamos actuar únicamente con el contenido humano de la conciencia y luego lo contemplamos en conferencia con sus dirigentes en las huestes celestiales del universo y discernimos el funcionamiento indudable de su mente divina.
Aún más, en ocasiones casi innumerables, presenciamos el funcionamiento de su personalidad combinada de hombre y de Dios, tal como era activada por la unión aparentemente perfecta de la mente humana y la mente divina. Este es el límite de nuestros conocimientos, dicen los reveladores sobre estos fenómenos. Realmente no conocemos la plena verdad sobre este misterio. Ay, ya se llamó. Muchas gracias. Dejo de compartir. Este fue un leve resumen de la presentación del decreto. Bravo, Florcilla. Increíble trabajo, precioso. Sinceramente, impresionante. Es que ¿No los aburrí? ¿Y para qué abrir la boca? Para que vean que cuando yo le echo flores a Flor, no es gratis. Realmente, este resumen no solo es espectacular, porque creo que Rodán es uno de los personajes del cual tenemos muchísimo que aprender. La forma como él ve la familia, la forma como él admira a Jesús, la forma como él valora lo que son los retiros a meditar, y cómo él puede apreciar cómo gran parte de la fuerza de Jesús está en esos momentos de intimidad con el Padre, y que tenemos mucho que aprender sobre nuestras meditaciones, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos que buscar esa comunión, y esa comunión no la encontramos no la encontramos en el grupo. Requiere de una intimidad solos. Ustedes se dan cuenta cómo describe las diferencias de la mente humana y la mente divina. Quiero contar que eso no es tan fácil. Pero, Jaime, hay un ruido por ahí que no permite oír bien. Ya. Entonces, es muy importante que nosotros podamos disfrutar de ese conocimiento. Y así como yo creo que comentábamos el tema de por qué Jesús no participó, yo creo que porque era una oportunidad. Jesús sabía con ese preconocimiento toda la claridad, toda esa luz que tenía ese hombre, y consideró eventualmente, pienso yo, más importante que él capacitar a sus apóstoles, o sea, que en el conocimiento y en los planteamientos que iba a hacer, ellos lograran clarificar sus ideas. Y es que yo creo que si alguna característica tiene el libro, en la medida que uno lo estudia, es cómo empieza uno a tomar como propias esas enseñanzas. El libro transforma vidas. Nosotros no solo empezamos a aprender a leer entre líneas, sino empezamos a vivir cosas, a tener vivencias de tipo espiritual. Y yo pienso que una de las cosas más importantes en estos grupos de estudio es empezar a tener esas vivencias de tipo espiritual. Nosotros tenemos experiencias espirituales durante nuestro estudio, durante la preparación de las clases, durante estas horas o minutos que compartimos aquí una vez a la semana, porque nuestros ajustadores, ¿sí? El espíritu de la verdad, el espíritu materno, nos testifican permanentemente acerca de la veracidad de lo que estamos estudiando, y nos permite discernirlo de una forma que yo por ejemplo, cuando le digo a las personas, mire, sus mentes van a ser ampliadas, siempre creo que me quedo corto, pero es eso, nosotros somos preparados para recibir más luz. Entonces, Florcilla, te felicito, de verdad que espectacular. Yo no tengo ese trabajo, hágame el favor y me lo manda, porque hice un montón de cambios para podérselo mandar a la gente ahora con el link, ¿sí? Porque de verdad que es un tesoro, ¿ok? Mil gracias. No sé ustedes qué comentarios tengan. Verdaderamente el trabajo que hiciste, y yo sí te quisiera hacer una pregunta al respecto. Cuando está hablando Rodán de la personalidad de Dios, yo entendía que él se refería a la personalidad, que no estaba de acuerdo en que se comparara la personalidad de Dios, o sea, del Padre Celestial, como los seres humanos la vemos. O sea, no sé si me explico. Sí, yo pienso que se refería a eso mismo, porque dice que es un concepto que no es aplicable como lo vemos. Y hoy en día lo vemos igual. Nosotros a lo que llamamos personalidad es un perfil psicológico en realidad. Exacto. Pero según lo que hemos estudiado, la personalidad es otra cosa mucho más, que va más allá. O sea, mira, ¿cómo se llama? Sánchez Escobar lo denomina el ser personal. O sea, el hecho de existir,
pero es un existir, wow, es bien complicado. El ser, o sea, pero no como eres, el ser, pero no el ser alto, flaco, enojón, no, es el ser, el existir, el tener una realidad cósmica, trascendental, un potencial, una actualidad, pero bajo el contexto de lo que es la revelación. Sí. Va mucho más allá, por eso en esa lámina donde dice, dice sobrehumano, dice trascendental, o sea, la personalidad como la conocemos puede acabar aquí, pero esa otra personalidad, esa no acaba aquí, si para siempre hasta llegar al paraíso vamos a seguir siendo la misma personalidad. De hecho, si me permites, Flor, de hecho, es el eje de nuestra identidad, ¿no? La personalidad es el eje de la identidad, y hay una forma cuando, como la que reúne, claro. Que dice que es el único elemento nuestro que es constante a través de todos los cambios de aquí al paraíso, ¿no? Y eso nos da una idea de la grandeza de ese elemento, de la personalidad, y por eso es un don que no va a sino el Padre. Es nuestra huella personal. Esa es nuestra personalidad, ¿verdad? Ajá. Pero la personalidad del Padre Celestial, que es a la que se refiere en el documento, yo siento que no se acaba de explicar muy clara, porque Tomás y Natanael dan una explicación que yo siento como que le falta, no sé si es mi percepción. No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que recordemos que eso tiene una razón de ser, y es que en nuestras mentes finitas no cabe un ser infinito. Entonces nunca vamos, yo creo que hasta el día que estemos en la presencia del Padre, y eso, ¿sí? Vamos a poder tener nosotros una percepción más clara. Nuestro conocimiento de la verdad va a ir creciendo en la medida que nos acercamos al paraíso, ¿sí? Pero es el tipo de verdades que nunca tendremos la plenitud de la información, ¿sí? Porque nuestras mentes finitas no pueden contener verdades infinitas, tan sencillo como eso. Entonces, en la explicación que nos da una explicación acorde a nuestra capacidad mental. O sea, dice acorde a como en el libro parece que las personalidades se pueden comunicar entre sí. Entonces, por eso, o sea, se basa en eso para establecer el tema de la personalidad. Pero es una conjetura para explicar o para decir, sí, así, por esta razón creemos que es personalidad. Uh-huh. Como dice Jaime, no lo vamos a entender hasta que estemos allá. Ahora, yo los invito porque tengo varios grupos en los cuales estamos tratando de discernir qué es exactamente la personalidad o cuándo llega la personalidad, porque además ese es otro tema que aún no queda 100% claro. ¿Por qué? Porque, a ver, dice que el niño ya existe 9 meses antes de su nacimiento. Ajá. Digo, para establecer el inicio de la personalidad. Por lo cual podríamos pensar, bajo ese contexto, que la personalidad es conjetura, no es lo que es. Podríamos pensar que la personalidad viene o aparece en el momento de la concepción. Bajo ese contexto de que el niño ya existe. Bueno, pero por otro lado nos dicen que la personalidad se la da el Padre la pone sobre, ¿cómo se dice? Energía, mente y materia. Sobrepone, de acuerdo con la definición con varias definiciones, la da el Padre a las entidades, las entidades de energía. Espérame, es que dice una palabra clave. Energía, mente y... Materia, sí. Materia, dice. Sí. Personalidad. Ajá. A las energías vivientes asociadas de materia, mente y espíritu. ¿Ok? Entonces, bajo este contexto, dice, energías vivientes, un bebé es una energía viviente, ¿de acuerdo? De materia es materia, mortal, materia, ¿qué actividad? Digo, para ser mortal, pero bueno, mente. Y aquí viene otra preguntita. ¿Es la mente como se derivó desde un principio cuando la chispa vital se derivaba hacia que un día iba a haber humanos que iban a tener mente desde ese momento? ¿O es el tipo de mente que inicia cuando un cerebro ya está formado? Porque recordamos que la mente descansa sobre el cerebro. Pero entonces, eso ya no concuerda
el niño a los 9 meses, porque entonces, según estuve investigando con otro grupo que tenemos el mismo tipo de inquietud, el cerebro se forma alrededor de la sexta semana, algo así. O sea, no está perfecto. Pero la cosa es, un cerebro que no es semana, partiendo de los 9 meses, no tiene un cerebro formado, entonces no puede albergar una mente si es un cerebro no formado. Entonces, si no está el cerebro formado, no puede estar esa mente, pero entonces, ¿cómo lo contrapone, cómo lo mezclamos con esto asociado de materia, mente y espíritu? Si tú me permites... Sabemos que no es cuando llegue el espíritu. Sí. No, que si tú me permites, a ver, nosotros tuvimos en la clase del martes con Ketty y Pepe Sí. algo similar, y yo les esbozaba una teoría de los mormones, y que yo personalmente soy muy dado a creer en eso, y es, si los dioses, mira esto, si un hijo creador es entrenado y dura millones de años en capacitación, ¿sí? Y se supone que estamos hablando de cómo los potenciales se convierten en reales, ¿sí? Está escribiendo aquí que me sale un letrero de que tenemos el internet inestable. Pero a ver, si estamos viendo de cómo los potenciales se convierten en reales, la personalidad viene del Padre, ¿sí? O sea, nosotros no podemos darle un origen en que la hora cero de la personalidad, no, la personalidad ya existía, simplemente nos es asignada, y los mormones hablan de la etapa premortal, ¿sí? Esa etapa premortal, ¿qué quiere decir? Que a mí no me molestaría, de hecho no me molesta la teoría de que nosotros, en el momento en que los elementos, en que esa materia prima, esos potenciales, un pedacito de personalidad se te asigna a Flor Robles, ¿sí? Haya inclusive sido preparada y que no depende del cuerpo físico. Porque es que los elementos, digamos, trascendentales de empaque, de ese cuerpo que va a contener unos elementos, ¿sí? Es una cosa transitoria. Y los elementos que constituyen la identidad nuestra, como son personalidad, espíritu, mente, ajustador de pensamiento, bueno, tal vez los únicos que todavía no están ahí es el alma, que la desarrolla la mente y el espíritu, la mente y el ajustador de pensamiento, y el cuerpo físico, el mecanismo electroquímico que en su momento nos va a envolver, ¿sí? Que es un mecanismo material, mortal. Todos los demás son elementos que son eternos, ¿sí? Simplemente nos son asignados. Entonces yo pienso que vamos a estar metidos en una charla sin sentido, porque estamos tratando de coger un potencial eterno, un potencial divino, ¿sí? Y ponerle tiempo, y ponerle empaque, y ponerle forma, y poner una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, porque simplemente tú puedes usar, ¿no? Nosotros decimos en una forma folclórica que nosotros venimos full equipo como hijos de Dios, porque somos diosesitos en potencia, ¿correcto? Entonces, si nosotros tratamos de ponerle fecha a esos elementos que son potenciales divinos, yo pienso que no tiene sentido. O sea, no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque estás tratando de qué momento le metes la personalidad a la célula, o al espermatozoide, o al, qué sé yo, al vehículo, ¿sí? Y yo pienso que los elementos son mucho anteriores al vehículo. Pero es mi punto de vista. Pero a mí sí me resulta interesante. O sea, de hecho, para eso nos dieron la imaginación, y Jesús lo dijo en el discurso de la semana pasada que leímos, en la antepasada, dijo que debemos usar la imaginación, y a mí me resulta apasionante tratar, o sea, quizá no llegue a ninguna conclusión, quizá me lo voy a enterar cuando esté en el mundo de estancia, o a lo mejor después, no lo sé, pero mientras encuentro fascinante buscar y cuestionar, y además dicen todo cuestionamiento honesto es admitido, es adecuado, porque a veces, entendiendo el tema de la personalidad, puedes también entender otros factores que involucran, por ejemplo, no sé, la adoración, o sea, que están ligados con el desarrollo, con la trascendencia de la personalidad. Porque al ser cambiantes, cambiamos en todos los sentidos. Desde el punto de vista que somos potenciales, yo creo que existe la habilidad y la capacidad, y debería de existir la proactividad en la búsqueda. Y esa búsqueda
no se puede quedar nada más en un ya lo encontré, sino esa búsqueda puede llevarte a nuevos horizontes. A lo mejor exactamente la personalidad no la voy a encontrar, pero en el camino encuentre otras muchas cosas que enriquecen mi búsqueda. Sí. Y puedo seguir hablando, mejor ya me callo. No. Ay, es que me fascina hablar de este tema, no sabes. Mira, Bueno, y de otros. yo creo que eso tiene que ver un tema que les dejo para su reflexión. ¿Qué pasa en la fusión? Porque acuérdense ustedes, miren ustedes esto que también tocó con lo que hablamos con Ketty Pepe este martes en nuestra clase, y es lo siguiente. El ajustador es un ser divino, ¿correcto? Es un pedacito del Padre, ni más ni menos. Prepersonal, sí. Cuando no es prepersonal, o sea, no tiene personalidad. Casualmente, en la fusión, nosotros aportamos la personalidad y él aporta la divinidad y nos convertimos en uno solo. Sí. Entonces, dentro de ese orden de ideas, vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que esa personalidad le podemos poner tiempo, espacio, forma de todo? Yo creo que no. Simplemente es como tratar de describir o de definir qué significa la divinidad. Sí, o sea, nos vamos a meter en unas charlas filosóficas que no van a llevar a nada interesante, sí, pero por ejemplo, yo pienso que si nosotros trabajamos un poquito sobre el tema de en qué consiste la fusión, vamos a tener un poquito más de claridad sobre la personalidad. ¿Sí? Pero piensen en eso. El ajustador, que es una parte del Padre, es prepersonal. Y nosotros somos seres que tenemos personalidad, más no divinidad. Y en la fusión hacemos esto y nos convertimos en uno solo. Meditémoslo. Mucho por aprender ahí. Sí, claro. Ok. Entonces, Paulita, hay preguntas que la respuesta la tendremos en el paraíso. Pero podemos conversarlo después. Claro, no. Y iremos aprendiendo casualmente. Ese es el discernimiento, ¿no? De eso se trata el discernimiento, de entrar a hacer análisis, de entrar a ver con esa información que tenemos, qué vamos comprendiendo, qué vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero es realmente apasionante. Y además, el hecho de ir entendiendo mejor los conceptos te va ampliando el nivel de captación para cuando vuelves a leer el libro. Hay cosas que antes yo no entendía o no captaba o ni le puse atención y que ahora, porque comprendo otras, ahora sí las entiendo. Entonces yo creo que vale la pena. O sea, pues todo depende de... Sí, el tema de la personalidad yo pienso que es muy interesante, pero si mi pregunta también, después si quieren la vemos, si el Padre Celestial es el que te da la personalidad, ¿en qué momento te la da? Yo no creo que te la dé siendo embrión, y yo no creo que ahí haya personalidad. Ese es mi modo de ver. Las cosas, pues, si quieren, lo vemos después de aquí, porque si no creo que vamos a decir y vamos a enrollar a todo el mundo en esto. Oye, Paulita, en Cancún. Sí, en Cancún lo vamos a ver aquí ampliamente. Que espero que ya venga pronto. Ahí nos va a tocar meterle unos tequilas espirituales al discernimiento. Claro que sí. No, ahí vamos a arreglar el mundo, ¿no? Ahí acabamos con la rebelión. Ahí hacemos todo. Mira, Flor acaba de tocar un tema que es muy importante. Ella acaba de decir una cosa que a mí me dicen que yo soy fanático porque he leído el libro, ya ni cuento, yo hasta que decía que 16 veces, me decían que yo estaba chiflado. Pero Flor acaba de tocar una cosa que dice, cuando uno vuelve a leer el libro, realmente esto le coge uno sabor cada vez que lee y relee, como que recibe más. O sea, realmente es textual, nuestra mente es expandida, ¿sí? Nosotros recibimos más discernimiento, mire, hay veces que hay cosas que simplemente tú las comprendes. Es lo que llama el discernimiento. Y si yo te digo, explícamela, te cuesta mucho trabajo, pero tú la comprendiste. Porque es la capacitación de espíritu, ¿sí? Y es el producto de esa meditación, de ese análisis, de ese macerar esa información, ¿sí? Por eso acuérdese la sigla de X, información, conocimiento, sabiduría. Miren lo que va pasando con la información. Nosotros la primera vez que leemos el libro estamos recibiendo información, toneladas de información. De hecho, información difícil, compleja, porque es nueva, totalmente nueva.
Nosotros nunca nos había hablado de cosmología, nunca nos había hablado de los términos que aparecen en el prólogo, no nos había hablado de las personalidades administradoras del universo central y del universo local y un montón de cosas raras. Es más, ni siquiera la historia. Hoy tuve una reunión por la tarde con una señora judía que estaba tratando de convertirme. Entonces, de una forma muy chistosa, ella me decía que si yo no pensaba en Esther, que mire que el mandamiento, entonces me hablaba de las letras del alfabeto, las 3 letras del alfabeto griego, del alfabeto hebreo, y me decía que mire cómo ellos con sus 613 mandamientos, y yo decía, pobrecita, está, ¿no? Pero ellos son felices de decir que 613 mandamientos, ni se lo saben, pues, pero sí. Pero sí me entiende, o sea, se enredan cuando uno coge aquí la sencillez, porque es que el evangelio que nos enseña Jesús es de una profundidad y de una simplicidad que es tal vez la parte que más enamora, ¿sí? Es poder vivir ese amor del Padre, es poder vivir ese amor de Jesús, es poder llenarnos de ese amor para transmitir el conocimiento que estamos dando. Es que mire que para esto se necesita recibir mucho amor, para dar mucho amor y ser medio Quijote, porque es una tarea bien compleja, ¿sí? Pero simplemente es una tarea donde nosotros irradiamos ese conocimiento que recibimos para el que lo quiera tomar. Aquí nosotros no estamos en plan de convertir ni convencer a nadie, ¿sí? Sino simplemente les contamos. El que lo quiera, lo recibe, si no, bueno, nosotros cumplimos con el pedazo. Queridos amigos, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, Florcilla. Solo espero que nos mandes el material para poderlo mandar hoy mismo. ¿Sí? Entonces, te felicito, no tengo más palabras para irte porque no, te sobran todas las demás. No sé si tengan algo más que agregar. No, solo flores. Solo flores. Solo flores para florecer. Todas las calidades de flores. Gracias. Oye, que ayer Osvaldo tuvo muchas flores por ahí. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. ¿Listo? Un abrazo. Amigos, los